Hola viajeros, bienvenidos a Ways to Go. Hoy les propongo algo diferente para salir un poco de toda esta vorágine del COVID y, dado que todavía no podemos viajar, algo para ir ilusionándonos, soñando con un próximo viaje y también teniendo herramientas para poder planificarlo. Por eso hoy les propongo un recorrido por Dalmacia o la costa dálmata en Croacia, un lugar absolutamente espectacular para tenerlo muy en cuenta. Así que si este tema te interesa, te pido que te quedes a ver el vídeo. Vamos a la presentación y ya te lo cuento. Antes de darnos el salto hasta Croacia, como siempre les quiero pedir que si es la primera vez que ven este canal o ya lo has visto pero aún no te has suscrito, lo hagas. Es simplemente cliqueando este botoncito que está aquí, en el ángulo inferior derecho. Más abajo hay una campanita, dale clic ahí también para recibir las notificaciones de nuevos vídeos. Desde ya muchísimas gracias por eso, y también les recuerdo que tengo otro canal que está apuntado más a aspectos un poco más técnicos sobre el mundo de la aeronáutica, los secretos de los aeropuertos, historias, leyendas y características de los monumentos más emblemáticos del mundo. Ese canal se llama Conocer Más, aquí debajo les dejo el enlace, échenle un vistazo porque seguramente encontrarán algo que les interesará. Y obviamente también recordarles, como siempre, también de aquí debajo les dejo el enlace, que escuchen la radio de viaje.com, que es una emisora online dedicada exclusivamente al mundo de los viajes, con montones de sugerencias, consejos, recomendaciones y demás, hechas exclusivamente por profesionales del turismo. Yo ahí, desde el primer día, desde su inauguración, tengo un pequeño espacio que es simplemente la reproducción de los audios de estos vídeos, y muy de tanto en tanto hacemos alguna conexión en directo para plantear situaciones o condiciones de viajes en Europa. Así que bueno, los esperamos por ahí y vamos ya directamente a internarnos en la costa dálmata. Para hacerlo vamos a comenzar por una de sus dos grandes ciudades. De hecho es la segunda ciudad del país en cuanto a cantidad de habitantes e importancia, que es Split. Esta ciudad es bastante peculiar, tiene unas características que yo creo que son únicas. Nació a partir de un palacio romano y fue creciendo a su alrededor. Este palacio era el del emperador Diocleciano, que, aunque parezca mentira, un emperador romano llegó a jubilarse, que siempre eran asesinados por complot, por intrigas internas dentro del gobierno, en guerras, morían muy jóvenes por enfermedades, pero este fue uno de los poquitos que llegó a jubilarse. Cuando lo hizo, se fue de Roma, hizo construir este palacio fortaleza en lo que hoy es Split, para pasar sus últimos años ahí. Ese palacio todavía se conserva en su gran mayoría, y una vez caído el Imperio Romano, allá por el siglo VII aproximadamente, ese palacio comenzó a convertirse en viviendas de nobles. Todo ese edificio se fue subdividiendo, haciendo grandes residencias para esos nobles. También se construyó o se adaptó lo que hoy es la catedral, y a partir de ahí la ciudad fue creciendo. Y hoy todavía podemos ver esa construcción romana como parte integrada a la ciudad. Realmente es muy curiosa, es muy bonita, y vamos a empezar a analizar un poquitito cómo es esta ciudad. El palacio de Diocleciano, el emperador romano, que es del siglo IV de la era cristiana, era en realidad un palacio fortaleza, estaba rodeado de murallas y tenían ahí también sus viviendas, su residencia, toda la Guardia Real. Esta zona amurallada no era demasiado grande, ocupaba unas 8 o 10 hectáreas, y hoy se conservan algunas partes de eso que las vamos a ir viendo. Aparte de lo que era el palacio propiamente dicho, todavía hoy podemos ver las 4 puertas que tuvo la ciudad antigua, como son la Puerta Áurea, o sea, la de oro, que era la más importante, y según se comenta, el emperador Diocleciano entró al palacio por primera vez a través de esa puerta,
que está ubicada hacia el norte de la ciudad. Luego tenemos al este la Puerta Argentum o de Plata, que esta comunica lo que es el peristilo, que ahora ya lo vamos a ver, y el monasterio de los dominicos. Tenemos también en el lado opuesto la Puerta Férrea o de hierro, que esta, si bien no tuvo mayor importancia en los orígenes, en los primeros tiempos, sí la adquirió en la Edad Media, ya que la ciudad comenzó a crecer. Claro, el espacio dentro de la muralla era muy limitado, entonces se empezó a hacer la ciudad nueva fuera, y esta comunicaba directamente con esa ciudad. En la actualidad se conserva solamente lo que era la arcada y una de las dos torres que tuvo, y en esa torre, posteriormente convertida en una especie de campanario, podrán ver un reloj realmente raro, diferente. Hay 4 solamente en el mundo, 3 en Croacia y 1 en Venecia, que tiene una esfera con las 24 horas, no con las 12 como tenemos habitualmente. Y al atravesar esta puerta damos directamente a la Plaza del Pueblo, que es una pequeña plaza muy animada y que era un poco la entrada a esa ciudad nueva. Y por último teníamos la Puerta Enea o de bronce, que era una pequeña puerta. Esta no tenía mucha importancia para la gente, pero sí era vital para el sostenimiento, digamos, de la ciudad, que esta estaba o comunicaba el puerto con los sótanos del palacio, y a través de ella entraban todas las mercancías e insumos para el consumo de la fortaleza y de toda la gente que allí vivía. Estos sótanos, que son una construcción enorme, realmente muy pero muy grande, originalmente servían para eso, para almacenar y estibar todas las mercancías que llegaban para el consumo de la ciudadela. Luego en la Edad Media quedó en desuso como tal y se convirtió en el basurero, en el vertedero de la ciudad. Todo el mundo tiraba la basura, los desperdicios ahí. Imagínense cómo quedó eso. Pero gracias también a esa actitud de los pobladores medievales, en eras recientes los arqueólogos hicieron excavaciones, búsquedas, y pudieron encontrar muchísimos artículos cotidianos de la vida medieval de Split para ver realmente cómo vivía esa gente. En la actualidad está totalmente limpio, restaurado, es un espacio absolutamente fantástico que se utiliza a veces para algunos eventos, pero también se hacen visitas guiadas, y esto se lo recomiendo especialmente, darle un paseo con una guía para que les cuenten la particular historia de esos sótanos. Dentro de lo que son las murallas tenemos 3 o 4 cositas muy interesantes y muy importantes para ver. Por un lado, el templo de Júpiter. Es un templo muy pequeño, de estilo romano obviamente, que se conserva intacto y está sobre una especie de plataforma, de pedestal, para el cual poder acceder hay que subir una escalera. En la particularidad que tiene esto hoy, además de estar en perfectas condiciones, ya que en la actualidad es el baptisterio de San Juan, tenemos que en la entrada hay una esfinge, una de las 2 que hizo traer el emperador Diocleciano desde Egipto, lo que sí lamentablemente esta está bastante dañada, la que era la cara, la cabeza está prácticamente desaparecida. Luego junto a la puerta hay una especie de sarcófago, de ataúd de piedra, que ese realmente no pude descubrir qué función cumplió originalmente. Y en la actualidad en el interior del templo hay una figura, una estatua de San Juan Bautista. Otro dato curioso que tiene este pequeño templo es que justo sobre el lado izquierdo, estando de frente a él, hay una especie de paso, un callejoncito con unas escaleras que comunican con una pequeña placita que está justo detrás del templo. El largo de esa calle es la del templo nada más, serán unos 15-20 metros, pero tiene un nombre oficial en el catastro de la ciudad y se llama Déjame Pasar. Bastante curioso. ¿Y por qué vino este nombre? Bueno, como es tan estrecha, solamente pasa una persona. No se podían cruzar 2 porque no cabían. Y según cuenta la leyenda o la historia de la ciudad, es que aquel que tenía prioridad de paso era el que gritaba primero, déjame pasar. Entonces el otro esperaba y esa persona bajaba o subía. Y de ahí quedó ese nombre que hoy está registrado como nombre oficial de la calle. Cuanto menos es un datito curioso. Luego tenemos el punto más importante de la ciudad, que es la Plaza Imperial o el Peristilo. Peristilo significa rodeado de columnas y era la plaza principal del palacio donde se desarrollaba toda la vida palaciega de la época del Imperio Romano y posteriormente en la Edad Media también. Ahí está la otra esfinge, que es pequeñita pero muy bonita, y ahí podrán ver también todas esas columnas romanas que pertenecieron al palacio y las modificaciones que se hicieron en la Edad Media. Saliendo de la Plaza Imperial está la Catedral de San Domios.
esas paradojas que tiene la historia a veces. Ese edificio fue construido por Diocleciano para ser el panteón imperial, donde iban a descansar eternamente sus restos y los de su familia. Y digo paradoja porque este emperador fue uno de los que siguió con más empeño y con más haña a los cristianos. Estaba muy obsesionado con eliminarlos. Y luego en la Edad Media ese edificio se transformó en la catedral. Los restos del emperador y su familia vaya a saber dónde fueron a parar, y en la actualidad es la catedral de San Domnius, y que tiene por ejemplo la importancia de tener las reliquias de San Domnius y San Anastasio. Ya luego, fuera de las murallas, si volvemos a la puerta férrea, esa que tiene el reloj con la espera de 24 horas en la plaza del pueblo, atravesando la placita, y a poquititos metros llegaremos a otra pequeña plaza, muy chiquita, que es donde se hace el mercado del pescado. Obviamente son puestos en la plaza donde se vende pescado fresco. Esto es interesante porque ahí se ve un poco la vida cotidiana de la gente del lugar. Qué es lo que consumen, cómo, un poco el bullicio y la vida del día a día de ellos. Realmente se los recomiendo dedicarle unos minutitos porque es muy interesante. Cruzando la calle y haciendo unos pocos metros más llegamos a la plaza más importante de la ciudad, que es la Plaza de la República. Esta es de un estilo renacentista con un toque veneciano, que usando un poco la imaginación nos recuerda un poquito a la Plaza de San Marcos de Venecia, mucho más pequeñita por supuesto. Tiene una planta rectangular, está construida sobre 3 de los lados, los 2 largos y uno corto, edificios de 2 plantas con arcadas pintados de un rosa intenso, casi rojo, y la otra cara, la que queda sin construir, da a un parque que a su vez da al paseo marítimo. Aquí les recomiendo pasearse por esa especie de malecón de paseo marítimo porque las vistas son espectaculares, tanto de día como de noche. Es importante recalcar que Croacia es un país muy seguro para moverse, no hay ningún tipo de problemas. Si en lugar de tomar por el paseo marítimo, cuando salimos de la plaza, hacia la derecha verán una pequeña colina que subiendo por ella simplemente es un paseo, es una subida bastante suave, llegarán al mirador de Marjan. Desde aquí se tienen unas vistas espectaculares de la ciudad. Además hay, al menos que yo recuerde que haya visto, un bar, una cafetería con una terraza panorámica espectacular. Y si es al atardecer, cuando está la puesta del sol, bueno, eso es un espectáculo que no tiene precio, así que se lo recomiendo. Como sabemos, Croacia se ha hecho famosa en los últimos años por sus playas. Tiene cantidad, hay aproximadamente unas 1200 islas e islotes en todo el país, y de las cuales 50 están habitadas y tienen infraestructura turística y playas. La mayoría de sus playas son de piedras, de cantos rodados, de tipo guijarros y algunas de arena, pero estas son las menos. Realmente son muy buenas playas, el mar es súper cristalino, es espectacular, y desde ahí mismo del puerto de Split salen barcos, ferries que van a las diferentes islas más importantes, como la isla de Brač, por ejemplo, que es una de las más conocidas turísticamente. Ahí le pueden dedicar 2 o 3 noches si la intención es hacer playa. También, si no quieren ir a las islas, entre Split y Dubrovnik, en la costa dálmata, hay algunas playitas realmente muy pero muy buenas sin tener que irse a las islas. Como por ejemplo a poquitos kilómetros al sur de Split tenemos la playa de Breta, que es una playa de guijarros, de canto rodado. Realmente es muy bonita, lo que sí son bastante concurridas todas en plena temporada alta, en todos lados casi van a encontrar mucha gente, pero realmente son playas para disfrutarlas aunque sea un rato. Si seguimos directamente de Split a Dubrovnik, son la distancia aproximadamente unos 230, 240 kilómetros, lo que en un coche lo haces en 3 horas, 3 horas y media, y si tomas un autobús serán unas 4 horas y media aproximadamente. Esta obviamente es la ciudad más emblemática del país. Con su parte antigua, amurallada, que realmente es espectacular. Yo aquí una pequeña recomendación que les doy es que cuando lleguen a Dubrovnik, lo primero que hagan antes de empezar a recorrer la ciudad o cualquier otra cosa es darse un paseo por la parte alta de la muralla, recorrerla. Es pequeña, no sé si llegará a 2 kilómetros en total. Es todo un paseo muy bonito, que se tiene unas panorámicas de la ciudad a nivel de tejados, de techos, realmente muy interesante, y una parte de ella da sobre el mar, sobre un pequeño acantilado, y se tienen unas vistas espectaculares de las islas que están enfrente, del resto de la costa,
Y si vas al atardecer, bueno, unas puestas de sol como en pocos lugares podrás ver. Realmente se lo recomiendo, empezar por ahí. Luego ya podemos bajar a lo que es la ciudad amurallada, el casco antiguo, que como toda ciudad amurallada tiene sus puertas que son importantísimas. En este caso tiene básicamente tres, aunque en realidad hay una que es una especie de complejo que ahora lo vamos a ver. La puerta de entrada más importante, que siempre lo ha sido, es la puerta Pile, que está hacia el este de la ciudad. Desde aquí, una vez que se la atraviesa, se la cruza, verán que sale una calle bastante anchita para ser medieval, recta, que también es poco común, como es la calle Stradum. Ahí está toda la vida comercial y atraviesa toda la población hasta la puerta del lado opuesto. Ni bien entremos por esa calle, una vez atravesada la puerta, sobre mano derecha nos encontraremos con el símbolo de la ciudad, como es la fuente de Onofrio. Esta fuente, que es bastante peculiar, es bastante diferente a cualquier otra que hayas visto, a mí en cierto modo me recuerda, en pequeñito y con un poco de imaginación, a lo que es el baptisterio, tanto de Florencia como el de Pisa. Es una construcción más o menos de esa línea, chica, bajita, que es un polígono de 16 lados. En cada uno de los lados tiene una laja, una placa de piedra tallada con unas máscaras. A través de esas máscaras sale el chorrito de agua de la fuente, que es de un acueducto que viene agua de un río que está a unos 12 kilómetros aproximadamente. Y en la parte superior está rematado por una cúpula abierta con un ósculo bastante grande. El tema es que esta fuente no es la original. En 1667, si no recuerdo mal, hubo un terremoto muy grande que dañó muchísimo la ciudad y entre ellos se derrumbó la fuente. Posteriormente fue reconstruida tal cual como era originalmente, pero lo único original, auténtico que se conserva son las máscaras, las placas. El resto hubo que hacerlo todo de nuevo. E incluso se comenta que bordeando el ósculo en la parte alta de la cúpula había una serie de estatuas muy bonitas que se destrozaron y se perdieron para siempre. Pero esta fuente es el ícono de la ciudad, es el punto emblemático, es el lugar de encuentro. Es muy común oír a la gente decir nos vemos en la fuente o nos encontramos en la fuente, así que es un paso obligado para poder verlo. Si seguimos por esta calle nos encontraremos que llegamos al lado opuesto de la ciudad, es muy pequeñita, y ahí estará la otra fuente emblemática que se la conoce como la Pequeña Onofrio, que fue hecha por el mismo escultor, el mismo arquitecto, es mucho más bonita pero muy pequeñita, y esta sí es original, se salvó del terremoto. Lo que sí está en un lugar un poco escondido, está contra una pared, en una especie de bóveda, y hay que poner un poquito de atención para verla porque es pequeña. Esta fuente tenía una especie de connotación religiosa en la Edad Media, ya que ahí solamente podían beber o abastecerse de agua los cristianos, porque los judíos que compartían la ciudad tenían otra fuente, que fue destruida en el terremoto y nunca se volvió a reconstruir. Aquí, prácticamente al lado de la fuente, nos vamos a encontrar con otra puerta que en realidad es una arcada, es una falsa puerta, que da una especie de callejón muy encajonado, como a modo defensivo, que va bordeando o atravesando la muralla, y atravesando esta arcada, que es la Puerta de Lusa, se la conoce porque esa zona donde está la fuente y esta especie de arcada es la Plaza de Lusa. La cruzamos, nos metemos por ese callejón y unos pocos metros más adelante, hacia la derecha, que da a la Puerta de la Lonja. Esta comunicaba directamente con el muelle, con el puerto, y era por donde entraban las mercancías y principalmente el pescado. Si seguimos por ese pasillo, pasaremos un complejo de doble puerta, que es la Puerta del Closet. Esta es de doble puerta y si bien la vamos recorriendo en sentido inverso desde adentro hacia afuera, la interior tenía su propio cierre, era independiente de la otra, y luego está la puerta exterior. Esta tenía un puente levadizo que era de madera, que cruzaba el foso, que todavía el foso se conserva, lo que pasa es que ahora es un jardín, un parque infantil, pero lo podrán ver. Y los puentes levadizos de madera, que antiguamente se cerraban durante la noche para que nadie pudiera entrar ni salir, hoy son puentes de piedra. Dentro de lo que es la parte antigua hay dos edificios básicamente importantísimos, más allá de las iglesias, como es la Catedral de la Asunción, que es conocida por el tesoro de la catedral, que son una serie de reliquias, especialmente reliquias o los restos de San Blas, que es el patrono de la ciudad, la iglesia de San Blas, dedicada precisamente a él, al patrono de la ciudad. Pero después hay dos palacios, y uno de ellos muy emblemático, que tiene una relación muy directa con la historia de la ciudad,
como es el Palacio del Rector. Este es bastante grandecito y como pasaba siempre en la Edad Media, estos edificios eran, digamos que polivalentes, tenían varias funciones. Por un lado estaba el Gran Consejo, el Pequeño Consejo, la prisión, la sala de juicios, un polvorín, arsenal y un poco la oficina de gobierno de la ciudad. Pero este tiene una particularidad que a mí por lo menos me encanta, que era muy diferente a otros que hay en otras ciudades. Este rector era un cargo electo, se lo elegía dentro de esas cámaras, pero su función duraba un mes. Y durante ese mes él vivía dentro de este palacio, que tenía su habitación, su lugar ya preparado, pero vivía solo. Su familia seguía en su casa y se dedicaba las 24 horas a estar al servicio de la ciudad, trabajando y disponible todo el tiempo. Solamente podía salir para eventos oficiales. Con lo cual se dedicaba exclusivamente, a tal punto que todavía hoy se puede leer una frase en latín que está en la entrada, pero bueno, está traducida en todos lados, que dice: olvídate lo privado y encárgate de lo público. Realmente creo que sería bastante interesante poder aplicarlo hoy en día, ¿no les parece? Y esta persona, ya les digo, se iba rotando mes a mes. Y luego tenemos otro palacio, que este es más pequeño, pero es muy muy bonito, que es el Palacio Esponza. Este está en la Plaza Lusa, junto a la pequeña fuente y a la puerta que da hacia el puerto, y era la antigua aduana de la ciudad. Realmente tiene una arquitectura preciosa. Todas las mercancías o productos que entraban a través de la puerta de la lonja del puerto pasaban por ahí. También era un poco el centro financiero de la localidad. En la actualidad es el archivo documental y hay documentos desde tiempos inmemoriales. Y si bien se puede entrar solamente a lo que es el patio interior, que es precioso, se los recomiendo, y lo que no resultará nada extraño es encontrarse con parejas de recién casados sacándose fotos dentro de ese patio, porque realmente es un lugar muy querido, muy apreciado por la población de Dubrovnik. Aquellas familias con más poder adquisitivo suelen alquilarlo para hacer el oficio religioso de la boda dentro del patio. Luego, ya fuera de lo que es la muralla de la ciudad, hay básicamente tres fortalezas. Una de ellas es que es la fortaleza de San Juan, conocida comúnmente como el Guardián de Piedra. Luego está la de San Lorenzo, que esta está ubicada sobre un acantilado de unos 30-40 metros de altura aproximadamente y que controlaba toda la entrada por tierra y por mar a la ciudad. Y ya después, detrás, sobre una colina de nombre impronunciable, estaba la fortaleza imperial. Esta es una gran fortaleza, pero en la actualidad es un museo de la Guerra de la Independencia. Para aquellos que les interesan los temas bélicos, hay armas de todo tipo, se puede acceder con un funicular. Luego, si quieren hacer playa, estando ahí mismo en Dubrovnik, a 30 minutos caminando, está muy cerquita, incluso hay una línea de autobús que, si no recuerdo mal, creo que era la línea 5, llega hasta una pequeña playa que es muy popular, es también una playa de guijarros, de canto rodado, no es muy grande, pero realmente es muy muy bonita y está muy cerquita de la ciudad, o sea que se puede aprovechar tranquilamente una mañana o una tarde para ir allí. Es bastante popular, como ya les decía, e incluso se tienen unas puestas de sol espectaculares y unas muy bonitas vistas de la ciudad un poco a lo lejos. Y si no, también tienen la opción desde el mismo puerto de Dubrovnik, en una barquita, cruzar a la isla Lopud, que hay una pequeña población. Realmente es una población muy bonita, es pequeñita, pequeñita, hay una zona amurallada muy chiquitina, realmente es muy interesante. Toda la bahía donde está la ciudad es rocosa, no tiene playas básicamente, te puedes bañar, hay escaleritas que se puede acceder al mar, pero es todo roca. Al lado opuesto de la isla hay una gran cala, al estilo por ejemplo de las que hay aquí en las Baleares, en Mallorca o también en Cerdeña, en Córcega, como es la playa Sung. Y ahí se pueden pasar un día, 2 días para aprovechar de la playa. Realmente, como ven, este es un país fantástico. Yo en un primer momento había hecho un video recorriéndolo todo, pero se me había ido súper extenso. Así que nos queda pendiente toda la parte de Zagreb, que es su capital, la península de Istria, que tiene unos lugares espectaculares, algunas islas próximas que también son muy buenas. Si esto les interesa, les gusta, bueno, ya lo prepararé para un nuevo video en el futuro. Así que bueno, amigos, espero que todo esto les haya sido de interés, les sirva. Realmente Croacia es un país para descubrir, se ha puesto muy de moda en los últimos años, pero todavía es un gran desconocido y se los recomiendo muy especialmente. Si esto les ha interesado, les ha gustado, les pido que le den un like. Como siempre, darles las gracias por estar ahí, por el apoyo. Les mando un abrazo muy pero muy grande y ya nos vemos en el próximo video con otro tema. Hasta la próxima.